Saludos, muy buenas noches, sean todos bienvenidos y bienvenidas, como no, a un programa más de los profesionales de Canal 4 TV. Acercarle a ustedes el mundo profesional es nuestro objetivo. Hoy vamos a hablar de una profesión que seguro que ustedes se sienten muy identificados porque lo vivimos día a día. Vamos a hablar del transporte. Y para ello nos acompañan los platos de Canal 4 TV, en lo cual agradecemos su presencia al secretario general en Federación de Empresarios de Transporte de Canarias, don José Ángel Hernández Ponce. Muy buenas tardes, noche. Buenas noches. ¿Cómo estamos, don José Ángel? Muy bien, muy bien. Iniciando la nueva temporada con fuerzas y animado. Pero lo vemos, en el cual agradecemos que hoy esté con nosotros, que nos ha costado para poder concretar esta entrevista por la agenda y las diferentes reuniones que está teniendo constantemente, lo cual siempre agradecemos que esté con nosotros para poder transmitir a nuestros televidentes, a la sociedad de Gran Canaria en general, la situación del transporte. Sí, bueno, la verdad es que este año, el verano, prácticamente no hemos tenido vacaciones porque la actividad se ha concentrado y hay que sacar determinados temas adelante relacionados tanto con transporte escolar como algunas novedades en el área del transporte de mercancías. Y sí es verdad que la agenda nos está dificultando un poco el poder atender a algunos amigos de medios de comunicación, pero bueno, aquí estamos y esperamos poder ponernos al día. Por lo cual agradecemos ese esfuerzo. Pues don José Ángel, me gustaría empezar por la actualidad. Yo creo que la actualidad pasa por la reunión que tuvieron ayer con el consejero de Transporte del Gobierno de Canarias. Sí, tuvimos ayer un encuentro con el consejero de Obras Públicas, Transporte y Vivienda del Gobierno de Canarias, don Sebastián Franqui, que estuvo acompañado del director general de Transporte, el señor don Manuel Ángel Hernández Damaso, y bueno, teníamos un orden del día bastante denso. Por una parte, había una parte protocolaria, y es que nuestra asociación de transporte de mercancía, que se llama Centra, Asociación de Empresas de Transporte de Mercancía, que está incorporada dentro de la federación, pues había renovado en verano su junta directiva y queríamos pues hacer la presentación formal del nuevo equipo que va ahora a tirar del carro de esa asociación, y aprovechamos para tratar temas que eran de mucha actualidad y que necesitaban de su intervención, que ahora podremos desgranar, pero estuvimos hablando del tacógrafo, estuvimos hablando de un problema que tenemos con el transporte de productos perecederos en vehículos frigoríficos. Hablamos también de un problema sectorial importante, como es la dificultad para conseguir conductores. Estamos teniendo un problema laboral en ciernes bastante llamativo. Tratamos también las prohibiciones de circulación motivadas pues por algunas averías en las carreteras que están produciendo que se prohíban a los camiones pasar por algunos lugares, y también tratamos la reciente normativa que afecta al sector de mercancía que aprobó el Gobierno del Estado y que entró en vigor el 2 de septiembre, pues algunas dificultades que estamos teniendo para su aplicación. Entonces tuvimos, creo que una reunión profunda con muchos temas, productiva, y de la que han surgido ahora nuevas reuniones y nuevas líneas de trabajo que trataremos de desarrollar a lo largo de este otoño. Ha comenzado, y usted ha dicho el tema del tacógrafo. Yo creo que ya eso hemos hablado por activa y por pasiva, y creo que todos los grupos de políticos que están en el amparo o en el mapa político de Canarias es consciente, porque han recibido, incluso cuando llegamos, y ahora tenemos muy cerquita las próximas elecciones en mayo del 2023, se reúne siempre con los sectores, con las federaciones, en este caso el del transporte no está ajena, en el cual ustedes les han expuesto cuáles son las situaciones, y ellos se asumen y absorben que esa incidencia o esos problemas que hay con en este caso el tacógrafo, en el cual dice que tiene la varita mágica y que cuando estén en el gobierno van a buscar soluciones, pero después vemos que están en el gobierno, ni uno ni otro se ponen de acuerdo, y el problema del tacógrafo sigue vigente en Canarias. ¿Hay soluciones para poder llevar a cabo que el tacógrafo no afecte al transporte en Canarias? Nosotros creemos que sí. Incluso en la reunión de ayer hemos dado un giro al planteamiento para ver si de esta manera pues podemos tratar de evitar oposición que pudieran plantear algún grupo político o fuerzas como los sindicatos, haciendo ver que realmente la pretensión del empresario no es ni mucho menos
evitar un control en las jornadas de trabajo de sus empleados, sino lo que tratamos es de flexibilizar la ejecución de los servicios, pero respetando estos horarios. Realmente lo que nos ha llevado a elevar al consejero nuevamente la petición no es que queramos recalcar sobre lo mismo. La semana pasada, el martes, se aprobó en el Consejo de Ministros una normativa muy curiosa por la cual a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla se las equiparaba a territorios insulares a efectos del tacógrafo. Y entonces han hecho un giro que es el siguiente: reconocen o equiparan a Ceuta y Melilla como si fueran territorios insulares, y como Europa reconoce que las islas no están obligadas a tener tacógrafo, pues el gobierno de España las exime del tacógrafo, mientras que a Canarias y Baleares, siendo islas por su propia naturaleza, pues le sigue manteniendo la obligación del tacógrafo. Eso nos ha hecho plantearnos que realmente no parece que se esté aplicando un criterio equitativo para todos los territorios, sino que atiende, pues no sé si será a la inminencia de los procesos electorales, pero lo cierto es que así ha sido. Y lo que le hemos trasladado al consejero es nuevamente la problemática que genera el tacógrafo en Canarias, el agravio comparativo que nos parece ahora, que estamos perfectamente de acuerdo que Ceuta y Melilla no tengan el tacógrafo, pero nos parece un agravio comparativo que haya dos territorios que para eximirles del tacógrafo los equiparen administrativamente a territorios insulares. Nos ha dejado bastante descolocados. Y lo que les hemos planteado es la posibilidad de que sigamos manteniendo la obligación de utilizar la tarjeta del tacógrafo, pero a modo de reloj de fichaje de la jornada de cualquier empresa. Es decir, lo pongo cuando empieza el conductor, lo quita cuando termina su jornada laboral y ya está, pero no que tenga que estar todo el día manejando la máquina y que si se equivoca es la empresa la que tiene que acabar asumiendo las multas, porque la ley así lo dice. Es decir, cualquier error en materia de tacógrafo lo paga la empresa, y los conductores, sin ninguna mala fe, pero a lo largo del día pues se pueden equivocar, y cada infracción pues puede llegar a 4.000 euros por expediente. Es absolutamente desproporcionado. Hemos puesto de manifiesto además que nos parece llamativo que el sector del transporte, según datos del Gobierno de Canarias, representa el 8,7% del Producto Interior Bruto. Es decir, de todo lo que se produce en Canarias, nosotros aportamos el 8,7%. Los cabildos insulares recaudan a lo largo de un año 5 millones de euros en sanciones del sector del transporte. Se reparten más o menos 2 millones al Cabildo de Gran Canaria, 2 millones al Cabildo de Tenerife y 1 millón entre los otros 5 cabildos. Y sin embargo, vemos que ni hay medios y humanos en las administraciones para prestar un servicio al sector del transporte. Cualquier cosa que pidamos se convierte en un imposible porque es que no hay funcionarios, porque es que no hay personal o no hay medios técnicos. Y luego, por otra parte, vemos que la administración del Estado avanza a una velocidad rápida, pero a nivel autonómico la actividad del transporte sigue estancada donde estaba el año pasado y donde estaba hace mucho tiempo. Entonces, bueno, hemos querido darle este giro de decir, mantenemos el uso del tacógrafo, pero a efectos de un reloj de fichaje, y a ver si con esta flexibilidad nos quitamos la parte intermedia que no afecta en nada a la seguridad vial, que no afecta en nada a los derechos de los trabajadores, y que lo único que supone es un foco, como digo, de sanciones para las empresas que en la crisis actual pues están como para encima servir de método de financiación. De hecho, algunos de nuestros representantes, de los empresarios que forman parte de la directiva de nuestra organización, ayer sin pelos en la lengua le plantearon al consejero que si es que en realidad temas como el tacógrafo son una especie de hucha que tienen las administraciones, porque no es normal el planteamiento efecto de recaudación, efectivamente, que se está llevando hasta ahora. Y con esto pues pretendemos avanzar un trabajo ante el conocimiento extraoficial que nos ha llegado de Madrid de que el Ministerio de Transportes parece ser que se está planteando a pocos meses vista el afrontar otra modificación de la norma en la que está encajada esta historia del tacógrafo, y queremos ver si de una vez por todas podemos regularizar esta situación. En el caso de las Islas Baleares, los consejos insulares, que es como el Cabildo de Ibiza y Menorca, ya han adoptado conjuntamente acuerdos plenarios para solicitar oficialmente que se modifique la normativa del tacógrafo en los archipiélagos, y nosotros queremos movilizar también a los cabildos insulares de Canarias y al Gobierno de Canarias para que vayamos conjuntamente ante el Gobierno de Madrid a hacer un planteamiento de flexibilización. Que es una realidad y una solución.
a un sector que lo sufre. Hay dos ejemplos que creo que lo explican muy bien. Cuando sufrimos la pandemia, que no se podía salir a la calle, pero los transportistas sí podían, el gobierno del Estado suspendió el decreto del tacógrafo, no teníamos que cumplir el tacógrafo. Y que yo sepa, no hubo ningún accidente, ningún incidente en carretera, ni todo lo contrario. Todo el mundo aplaudía a los transportistas porque estaban trabajando mañana, tarde y noche para que los hospitales estuvieran surtidos y los supermercados también. Hace unos meses, cuando se convocó un paro general del transporte a nivel nacional y hubo de hecho incidencias graves, el gobierno volvió a sacar otra vez un decreto paralizando el uso del tacógrafo para que se garantizara el suministro de las mercancías, y tampoco ha sucedido nada, ningún efecto sobre la seguridad vial, con lo cual no queremos plantear que el tacógrafo se erradique del sector del transporte, pero sí evidentemente que en un territorio pequeñito como son las islas hay que tener una consideración diferenciada. Y es una realidad que la palpa, y vuelvo lo repito, cuando se está en la oposición o cuando hay una campaña electoral muy cercana, y esas las pojas, porque se acercan a las federaciones para saber cuáles son sus problemas, sus problemáticas, para ver soluciones, y seguro que lo vamos a hablar. Y esto es muy importante, lo primero que te dice, que haya el mismo color político en las diferentes administraciones, porque así había más fluidez. Pues fíjate, con el mismo color político, con la misma fluidez, pues parece ser que no hay esa comunicación o esa situación de defender a un territorio como es Canarias por la situación, y usted lo acaba de decir, y es escandaloso. Ceuta y Melilla no, y un territorio que sí es insular, que está separado por el mar, sigue con eso. Y además, esto si se lo contamos a cualquiera, nadie se lo cree, piensa que es una broma. Hay datos, porque a veces cuando uno mira los números sacan conclusiones que son como mínimo curiosas. Es verdad que las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla tienen un territorio pequeñísimo, porque una tiene 12,8 kilómetros cuadrados y la otra tiene 18. Pero si miramos la población y el número de vehículos que tienen, nos podemos llevar una sorpresa, porque en el caso de Ceuta, censados con 87.000 ciudadanos, es más que el Hierro, más que La Gomera, en la órbita de una isla como La Palma, es decir, que tienen una entidad poblacional importante. Y si luego sacamos datos de las flotas de guaguas que tienen operando, pues tienen más que muchas islas Canarias y más que algún territorio de Baleares, con lo cual, insisto, perfectamente de acuerdo en que Ceuta y Melilla queden exentos del tacógrafo, pero desde luego los datos comparativos no dejan bien la foto. Pero si el fin por parte de Europa es para los territorios insulares, no, es que es una contradicción, don José Ángel, no es que es una contradicción que no se le aplica a los territorios insulares, claro, pero sí en este caso a Ceuta y Melilla. Nosotros entendemos que Ceuta y Melilla, a efectos del transporte, en realidad es como si fueran islas, porque vale que están en el norte del continente africano, pero claro, están rodeadas del territorio marroquí, por lo tanto son como islas, no pueden ir a ningún lado con los vehículos porque entran en otro lugar. Perfectamente de acuerdo y lo comprendemos. Donde se nos acaba el entendimiento es en que Canarias y Baleares, siendo islas por su propia naturaleza, resulta que no estén incorporadas en esa parte normativa. Y cuando les pone al señor consejero lo de el fin de, oiga, es que percibimos como que esto es con carácter recaudatorio y ustedes no tienen voluntad. ¿Cómo lo asumió el consejero? Yo no voy a decir cómo lo asume el consejero, porque eso lo tiene que decir él. Yo puedo decir la sensación que nos dio a nosotros, o que nos da a nosotros. Primero nos da la sensación que el tacógrafo es una materia técnicamente complicadísima, y por lo tanto, ante el desconocimiento, pues la gente se asusta y prefiere no tomar decisiones. Por otra parte, no podemos negar de que ha sido un elemento de conflicto entre los empresarios y los sindicatos, y por lo tanto un tema conflictivo, si lo dejas pasar, a ver si esos señores se aburren y se olvidan de él, pues puede ser una salida. Nosotros ya le dijimos ayer que no estamos por olvidarlo, de hecho llevamos un montón de años como un martillo pilón encima del objetivo, y creemos ahora más que nunca que el planteamiento que hacemos es muy razonable. Creemos además que es perfectamente asumible por el gobierno del Estado español, y sobre todo porque hemos preguntado qué otros territorios insulares de Europa tienen el tacógrafo en funcionamiento, y la respuesta es ninguno. Entonces, bueno, pues o somos los mejores de Europa o algo sucede, y nosotros no creemos que seamos precisamente los mejores de Europa en ese sentido. Canarias no tiene
peores cifras de siniestralidad vial que ningún otro territorio. De hecho, hay un informe del año 2011, de cuando era presidente del gobierno el señor Rodríguez Zapatero, del Ministerio de Fomento de aquella época, que decía que una vez estudiados los efectos de la puesta en marcha del tacógrafo en las Islas Canarias y en las Islas Baleares, no se aprecia mejora alguna en el tráfico y en la seguridad vial. Y es cierto, es decir, no hay efectos sobre la seguridad vial. Si es verdad que pudiera ponerse encima de la mesa que alguien tenga el temor de que los derechos laborales de los trabajadores puedan ponerse en tela de juicio. Y nuestra propuesta del año 22 parte de la base de que no queremos tocar esos derechos de los trabajadores, que eso se respete y se quede como está, pero que la parte empresarial se flexibilice. Pero es que lo entendemos, lo palpamos. Ahora lo que yo no entiendo, porque sí se le genera, si tanta es la preocupación por los trabajadores y trabajadoras, se le genera, y permíteme que lo diga, un estrés al propio trabajador o trabajadora, porque si hay una infracción por un error humano que puede existir, que toda persona podemos equivocarnos, y le llega a la empresa una sanción, por mucho que diga, no, el trabajador no lo paga, quien lo tiene que asumir la empresa, el trabajador, la trabajadora se siente culpable, por lo cual a la hora de actuar con el tacógrafo, lo meter los datos, eso se le genera a la persona que es muy responsable una incertidumbre que la verdad que es un sinvivir, podemos decir. La mayor parte, por no decir todos, pero bueno, la mayor parte de nuestros trabajadores, todos son muy conscientes de la responsabilidad que conlleva su trabajo, y los empresarios son conscientes de ello. Y partimos de la base de que ningún trabajador comete una infracción porque quiere, y aunque no pague la multa, le duele que por un error suyo su empresa ahora tenga que afrontar una cuestión. Pero es que lo más que le duele no es que la empresa tenga que pagar 1.000, 2.000 o 4.000 euros. Lo más que le duele es que en lugar de escribir en el parte del día Juan González con todas las letras, pone Juan GLZ, le pongan 500 euros de multa. ¿En qué influye ese tema en la seguridad vial? En ninguno, es un tema puramente administrativo. O el que un conductor, cuando llega a entregar una mercancía, se olvide de poner en pausa el tacógrafo, lo deje funcionando y por lo tanto tiene otra infracción. Es decir, eso no reporta nada en nuestro mercado. La actividad que tenemos está circunscrita a una isla, no tenemos mayor campo de actuación. Los recorridos son muy cortos. Efectivamente, los recorridos son muy cortos y por lo tanto, insisto, respetando todos los derechos laborales del personal, la parte intermedia de puramente tramitación administrativa, entendemos que nuestro territorio está de más y por lo tanto no se sostiene. Sí, los propios empresarios son los que velan más por la seguridad de sus propios trabajadores y eso está más reconocido, sí, ¿no? Por los vehículos que están manejando. Y curiosamente, insisto, que no el propio gobierno, cuando ve que el agua le llega al cuello, el primero que se saca un decreto para dejar libre el tacógrafo. Si el gobierno deja libre el tacógrafo, ¿qué quiere decir? Que es consciente que el tacógrafo es un freno a la actividad de las empresas. Porque si no, no tendría sentido que lo... Ciertamente, esa es la conclusión que podemos sacar. Efectivamente, entonces el propio gobierno ha reconocido esa realidad. Lo que no vale es que sea como un grifo que abro o cierro en función de lo que convenga en cada momento, porque nuestras empresas, insisto, facturan lo que facturan, pero no es posible tener una partida presupuestaria para invertirla en el tema del tacógrafo. Esperemos que más pronto que tarde se solucione ese problema. Ojalá. Nos vamos allá a unos minutos de publicidad y a la vuelta volvemos nuevamente con todos ustedes compartiendo este tiempo de los profesionales de Canal 4 TV y en compañía de don José Ángel Hernández Ponce, secretario general en Federación de Empresarios del Transporte de Canarias. Pero va a ser después de la publicidad y seguiremos tocando más temas que afectan al transporte.